Y ahora, en Mar del Directo, vamos a hablar con el médico neuropsiquiatra Pablo Bolognesi. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Marisol. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte ya arrancando una nueva semana y vamos a hablar de algo que realmente es la primera vez que lo escucho, que se trata de la Ajá. afasia. Realmente no conocía este término. Claro, son términos neurológicos, ¿no? Que a veces más académicos, pero la Claro. afasia no es ni más ni menos que una dificultad para hablar, es una afectación del lenguaje. Así que primero me parece interesante definir lo que es el lenguaje, ¿no? Porque uno Sí. dice el lenguaje, pero habitualmente no se pone a pensar. El lenguaje es una función cognitiva, una función intelectual propia de este lóbulo frontal, que es el más desarrollado, el más nuevo evolutivamente y el que nos hace humanos. Es una función única y yo te diría que propia del ser humano. Si bien hay otras especies que decimos que tienen lenguaje, las abejas, las ballenas, en realidad son formas de comunicación mucho más rudimentarias. Pero el Ujú. lenguaje es propio del ser humano y es la capacidad de expresar pensamientos a través de la palabra. Es fundamental porque el lenguaje nos permite dos cosas. Primero, comprender el mundo y segundo, nos permite comunicarnos. Hay un lingüista muy famoso y un filósofo de los Estados Unidos, que es Noam Chomsky, que tiene una definición que dice que el lenguaje es el medio de expresión y comunicación que permite la creación del pensamiento. Y esto es así, el pensamiento está estructurado en el lenguaje. Si vos te pones a, valga el juego de palabras, Marisol, a pensar Sí, respecto de cómo pensás, uno piensa con palabras, uno piensa con tal cual. lenguaje. Podés Ujú. tener imágenes, pero básicamente decís, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a acostar? ¿Qué voy a hacer las compras? ¿Dónde voy a viajar en las vacaciones? Todo ese pensamiento está estructurado sobre el lenguaje. Claro. Y el lenguaje tiene dos áreas en el cerebro destinadas. Es tan importante que hay dos áreas que se dedican a manejar y a regir ese lenguaje. Por un lado tenemos el área, si probablemente las imágenes nos acompañen, el área de Broca, que se Ya las encuentra en estamos el lóbulo. viendo, Pablo, las imágenes, Bien, Así que perfecto. En el lóbulo frontal, generalmente el lado izquierdo, por lo menos en los pacientes diestros, y que regula la parte motora del lenguaje. Es el centro motor del lenguaje. O sea, eh, la articulación, la fluidez, la gramática, el orden, es donde se forman las palabras a nivel motriz, a nivel gramatical, nos bien. permite articularla. Y después tenemos otra área que se encuentra en el lóbulo temporal, acá al lado más cerca de la oreja, Ajá. también en general del lado izquierdo, que es el área de Wernicke, que es el área donde se regula la comprensión del lenguaje, convierte las palabras en conceptos. Nosotros podemos entender el significado de una palabra. Ya vos te digo mesa, y aparte de ser una secuencia sonora, que tenés que poder articularla, obviamente, tiene un concepto. Vos pensás en un mueble que tiene cuatro patas, que puede ser distintos materiales, que sirve Sí, para esto, para lo otro, qué sé yo, te traerá recuerdos. claro. Obviamente, estas dos áreas tienen que estar comunicadas y están comunicadas por un haz de fibras nerviosas que tiene forma de arco, que se llama fascículo arqueado, por eso mismo, que es el que las interconecta y nos permite entonces que yo pueda comprender lo que me dicen y si quiero responder pueda mandar una orden y articular motrizmente eso que yo quiero decir. ¿Y qué es la fascia? Es la afectación de uno o más de estos componentes del lenguaje a partir de una lesión cerebral. Ajá. Obviamente esa persona previamente tiene que haber podido hablar normalmente, ¿no? Estamos hablando de afasia cuando se pierde esta función. ¿Cuál es la causa más frecuente de afasia? El accidente cerebrovascular. Claro. Siempre cuando hablamos de ACV y Es nombramos verdad. los signos de alarma, Sí. decimos una pérdida súbita de la capacidad de hablar o de comprender el lenguaje. Obviamente hay otras causas, tumores, traumatismo de cráneo entra todo lo que es trauma, o sea, no solamente un golpe, puede ser una herida de bala, una esquirla, cualquier tipo de accidente. Y las enfermedades degenerativas pueden afectar el lenguaje, la enfermedad de Alzheimer, el Parkinson, la demencia frontotemporal, que es como un paradigma de la afectación del lenguaje por demencias, la demencia semántica, la fascia progresiva no fluente. Bueno, hay muchas causas, pero según cuál sea el área de estas que yo te nombré que está afectada, Sí. vamos a ver que tenemos distintos tipos de afasias. No son todas iguales. Y te Atención quería con preguntar esto, si ¿eh? puede llegar a aparecer inmediatamente. Es decir, por ejemplo, al momento de golpearnos, ¿no? Hemos visto de que hay veces que nos podemos llegar a golpear y podemos encontrar algunas consecuencias con el correr del tiempo. ¿Puede suceder lo mismo con la fascia o es inmediatamente?
Bueno, sí, porque a veces hay sangrados lentos, por ejemplo, los hematomas subdurales, y que si justo empiezan a comprimir este sector del lenguaje o alguno de estos sectores, va a aparecer más lentamente. Otras veces es al revés, hay una fascia que es transitoria porque hay un edema por un traumatismo y después, cuando ese edema va bajando, se va recuperando la función del lenguaje. Si estás de acuerdo, te nombro los tipos de afasia que tenemos, Sí, a que ver. son, por un lado, la fascia de Broca, obviamente, como su nombre lo indica, afecta el área de Broca, las Ajá. lesiones en el área de Broca, y lo que está afectando es la capacidad motriz, el centro motor. Los pacientes con esta fascia de Broca tienen una dificultad motriz para hablar, o sea, utilizan muy pocas palabras o ninguna, o les cuesta articularlas, o sea, su habla no es fluida. Por eso esta fascia, aparte de llamarse afasia de Broca, se llama afasia motora o afasia no fluente. ¿Sabes por qué se llama de Broca? Porque hoy un neurólogo francés, hubo Sí. un neurólogo, siglo XIX, no creo que esté vivo, claramente, Ujú. que se llamaba Paul Broca, Ajá. que describe estas lesiones y se hizo muy famoso su paciente, un paciente que se llamaba, con el cual se estudió esta fase, que le decían tan. ¿Sabes por qué le decían tan? ¿Por qué? Porque la única sílaba que podía decir era tan, Claro. ¿sí? Porque estaba afectado el centro motor. Es muy importante marcar que los pacientes que tienen afectado el centro motor, pero no tienen afectado el centro de la comprensión, comprenden el lenguaje. Por eso genera mucha impotencia. Yo he atendido pacientes con afasia motora que le genera mucha ansiedad, mucha angustia, mucha impotencia, querer decir algo, Me saben lo que imagino. quieren decir, Ujú. entienden lo que vos le estás diciendo y lo que le estás preguntando, pero que cuando te quieren responder no pueden articular palabras. Después tenemos la fascia de Wernicke, obviamente cuando la lesión es en el área de Wernicke, acá está afectada la comprensión, se llama también afasia fluente, porque la fluidez del lenguaje no está afectada, es una persona que de repente puede hablar, habla, dice oraciones muy largas, muy complejas, pero sin sentido, Claro. o contiene palabras que están seleccionadas erróneamente o que son innecesarias, mucho lenguaje, mucho débito verbal, pero no hay sentido. Y después tenemos las afasias globales, que son bastante mucho más frecuentes, yo creo, de ver, Ajá. que es cuando las lesiones son más extensas, son afasias más severas, o Claro. cuando justamente se afecta este haz que las interconecta. Entonces acá el paciente no solamente no puede articular el lenguaje, sino que tampoco puede comprenderlo. ¿Cuánto dura una afasia? Hay afasias que son transitorias, que pueden durar segundos o minutos, que pueden ser causadas por migrañas, fíjate vos, Mira, por crisis epilépticas, no también. convulsivas, porque no está afectando centros motores necesariamente, motores del resto de los músculos, o pueden Claro. ser producidas también por los famosos AIT, los accidentes isquémicos transitorios, en los cuales una arteria se tapa transitoriamente, se destapa, revierten los síntomas, pero hay que estar muy atentos porque luego puede sí venir un accidente cerebrovascular. Pero generalmente son Bien. lesiones que dejan secuelas y que requieren una rehabilitación. ¿Quién se encarga de rehabilitar las afasias? Las fonoaudiólogas, los fonoaudiólogos que se especializan en esto. Se puede recuperar parte de la función, Bien. pero suele quedar algún tipo de déficit. Claro, alguna secuela queda entonces. Pero bueno, muy bien, entonces hoy supimos un poquito más, ¿no? Acerca de qué se trata la afasia. Pablo, como siempre, muchísimas gracias y fuiste muy claro. Bueno, gracias a ustedes y que tengan linda semana y ojalá el clima nos siga acompañando un poquito. Estás pidiendo demasiado, pero bueno, vamos a Sí, tratar de ¿no? que sea posible Bueno, entonces. Que tengas buena semana, Pablo. Muchísimas gracias. igualmente. Hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, esta vez de la afasia.